Continuando con el desarrollo del módulo 5, veremos en este video el tema casos de estudio, búsquedas de mayor o menor en una serie de datos. Existen en programación ciertos problemas o casos típicos que se presentan en lógicas de programación para los cuales ya existen estrategias de resolución eficientes, probadas, testeadas, conocidas y que se presentan en forma frecuente cuando uno empieza a resolver problemas de este tipo con estructuras repetitivas. Casos como búsquedas, ordenamientos, etcétera, son casos típicos que pretenden o tratan de mejorar una rutina que después sea efectiva y eficiente para resolver esos problemas conocidos. Tomaremos como ejemplo en este caso la búsqueda del valor mayor o de un valor menor dentro de una serie de datos determinada. La estrategia propuesta para este tipo de casos la describimos ahora a continuación y es independiente del modelo de programación que se pueda llegar a implementar o el lenguaje de programación que se puede llegar a implementar. Es una lógica, una estrategia que pretende resolver la búsqueda de un mayor valor o menor valor dentro de una serie de datos. En primera instancia, lo que vamos a hacer es guardar el primer valor de la serie como mi mayor valor o menor valor para el caso que sea lo que estemos buscando. Luego vamos a definir un ciclo repetitivo que permite ingresar toda la serie. Ese ciclo dependerá si conocemos la cantidad de datos que tenemos, podremos usar un ciclo desde para, si no conocemos la cantidad de datos que tenemos, podemos usar un ciclo mientras o en cualquier caso, cualquier estructura repetitiva que me debería permitir buscar a partir del segundo valor, poder cargar todos los datos de la serie. Por cada iteración de ese ciclo, deberíamos comparar el primer valor guardado con el que se ingresa en esa iteración. Esto que decíamos es, guardé en primera instancia el primero de la serie, no importa cuál haya sido el valor, siempre va a ser mi primero y puede llegar a ser el mayor o el valor de los valores que estoy buscando. Y luego, a partir del segundo, lo que tendría que hacer es ir comparando en cada iteración de ciclo ese valor guardado contra los que se van presentando. Luego, de acuerdo a esa comparación, si el valor que tenía almacenado es superado, debería actualizar ese valor guardado, reemplazarlo por el último y continuar con el ciclo, pero la comparación la haré con este nuevo valor guardado. Que si no es superado, debería continuar con la siguiente iteración o con el siguiente valor que se presente dentro de este ciclo. Al final del ciclo, se tendrá guardado el mayor o menor valor, de acuerdo a la comparación que haya hecho dentro de la iteración, de toda la serie de datos que se ingresó. Y en ese valor guardado habré tenido el resultado del valor que estaba buscando. Esto es simplemente una estrategia, es una forma de resolver el problema y lo veremos implementado con un algoritmo en un caso específico para que podamos ver cómo sería la solución de este problema. Proponemos ahora un problema modelo para aplicar la estrategia descripta. Un profesor necesita obtener información relacionada con los promedios de los estudiantes de un curso. Se conoce que cada estudiante tiene un legajo y el promedio de sus notas. Se pide generar la salida impresa de el legajo
del estudiante que obtuvo el mayor promedio. Se procesarán estudiantes hasta que se ingrese un legajo menor o igual a 0. Bien, este es el planteo del problema. Verán que siguiendo con el hilo del caso similar que hemos venido tratando, pero siempre con un problema particular, específico en cada caso, haremos el análisis de este nuevo problema y deberíamos aplicar esta solución, esta estrategia que habíamos descrito. En primera instancia vamos a decir, tenemos un ciclo porque son estudiantes de un curso, son varios, no sabemos cuántos, pero tenemos el dato de que son estudiantes que tienen un legajo y que dejarán de ingresarse estudiantes cuando haya un legajo igual o menor a 0. Y por otro lado, lo que tenemos que comparar es el mayor de todos los promedios que se ingresen. Ese valor mayor es lo que en realidad vamos a comparar, pero observen que lo que se pide es el legajo del estudiante que obtuvo el mayor valor. Bien, veamos qué resulta de todo esto. Como ya sabemos, aplicamos la resolución que ya conocemos y determinamos en primera instancia la salida, el legajo del estudiante con el mayor promedio del curso. Eso es lo que tendríamos que mostrar como salida impresa pedida. Datos que tenemos, el legajo de cada estudiante y la nota promedio de cada estudiante. Lo que tenemos como proceso es implementar la búsqueda del mayor dentro de todo el curso con n estudiante, para un n no conocido. Dijimos que va a ser hasta que se ingrese un legajo 0. Bien, esto sería parte de nuestro análisis, de nuestro razonamiento para encarar el problema, para tratar de resolverlo, y el proceso lo vamos a describir directamente sobre el algoritmo planteado como solución. Analicemos entonces el algoritmo que presenta la solución de este caso. Comenzamos desde el principio, un punto de inicio, variables que se declaran. Estas variables, fíjense, vamos a tener una variable del legajo, que es un dato de entrada, una variable del promedio, que es un dato de entrada también, y vamos a tener un mayor, que es una variable que me va a permitir comparar el mayor de los valores. Pero también vamos a guardar junto al mayor de los valores un leg mayor. Ese será la referencia a no el promedio del estudiante, sino al legajo de ese estudiante que tiene el mayor promedio. Y también utilizaremos una variable var, le hemos puesto acá, que ya veremos que lo vamos a utilizar con un valor particular. Inicializamos las variables, var en 0, mayor en 0, legajo mayor también en 0. Definimos el ciclo, como ya lo hemos hecho anteriormente también. El legajo es el primer ingreso o la lectura, y a partir de ahí comenzará el ciclo diciendo, mientras el legajo sea mayor a 0, puedo ingresar el promedio de ese estudiante. Entonces estaría en este momento ingresando el legajo del primer estudiante y el promedio del primer estudiante. Lo crítico acá, vamos a seguir por el conector en la posición 1, lo crítico acá es saber de este ciclo repetitivo cuál fue el primero de mis promedios, el primero de mis estudiantes. Bueno, en este sentido es donde utilizamos la variable var. Esta variable var la vamos a utilizar como un indicador, como una señal, como una bandera que me va a permitir definir en este momento si la bandera está en 0. Esto es simplemente una condicional, un ciclo, una estructura alternativa que me pregunta si la bandera está en 0,
¿Qué ocurre? Quiere decir que al principio se declaró, se inicializó en 0 y es la primera vez que le evalúo. La primera vez que le evalúo me dice que es 0, por lo tanto yo considero que esto es mi primer promedio y es mi primer legajo leído. En ese sentido, y siguiendo la estrategia propuesta, guardo ese primer estudiante como mi estudiante comparador del resto de los estudiantes que van a seguir dentro del curso. Entonces guardo el promedio del estudiante en mi variable mayor, el legajo de ese estudiante en mi variable leg mayor, y cambio el valor de la variable var a un valor distinto de 0. Le doy 1. ¿Por qué? Eso hará que en el siguiente ciclo la variable var nunca más va a valer 0, por lo tanto esta secuencia se ejecutará dentro de este ciclo repetitivo solo una vez. ¿Cuándo? La primera vez. Esta es una estrategia, este es un artilugio en la programación que nos permite definir cuando quiero utilizar o saber o declarar si esto fue una primera vez, me valgo de una variable indicadora, de un señalador, de una bandera que me dice, si está en 0, esto es la primera vez. Como pasa a valer 1, el resto de las veces nunca más va a ser 0. Por lo tanto, solo lo haré a esto una sola vez dentro del ciclo. Termino esto mi primera vez y paso a leer el próximo legajo. El próximo legajo ya sería del segundo estudiante. Sigo el flujo y voy al conector número 2 y lo que hace es volver al ciclo y digo, mientras haya más estudiantes, porque hay legajos mayores a 0, paso a leer el promedio del siguiente estudiante. Con lo cual estaría diciendo, este es el promedio del segundo estudiante. Acá vuelvo a la condición y pregunto, ¿la variable var está en 0? No, porque ya se puso en 1. Entonces lo que me va a quedar a hacer es esta opción y voy a preguntar lo siguiente. El promedio leído, este promedio que acabo de leer por segunda vez, ¿es mayor que mi mayor promedio que tengo guardado desde la primera vez, este que había almacenado acá? Si esto ocurre como verdadero, quiere decir que el segundo promedio, que es el que acabo de leer, está superando al que yo tenía guardado por primera vez. Si es superador, entonces voy a guardar este nuevo promedio para seguir comparando a partir de él. Guardo el nuevo promedio en mi variable mayor, guardo el legajo en mi variable mayor legajo, porque yo sé que lo que me han pedido es el legajo, no cuál es el valor del promedio, sino el legajo del que tiene el mayor promedio, y continúo con el ciclo. En el caso que no haya sido mayor el segundo promedio, no hago nada, me quedo con el primero y paso a tomar el siguiente estudiante, su legajo promedio, y vuelvo a evaluar. Tengo un nuevo promedio, no está en 0 la variable, por lo tanto lo que tengo que hacer es a partir del segundo siempre comparar. ¿Y qué voy a comparar? Contra el que guardé la primera vez. Si alguna vez fue superado ese primero, se habrá alterado el valor comparador para la siguiente iteración, y si no se supera el valor en alguna de las iteraciones, me sigo quedando con el anterior y así sucesivamente hasta que se acabe el ciclo. El ciclo se acabará si yo ingreso un legajo 0, la condición de ciclo se acaba, terminé de leer los valores de mi curso, los estudiantes de mi curso, y cuando termine el ciclo voy a tener guardada en mi variable leg mayor el legajo de aquel estudiante que tuvo o obtuvo el mayor promedio de todo el curso. Eso es el requerimiento que tenía, esa es la estrategia que habíamos planteado y esto sería el fin del algoritmo. En la prueba de escritorio, al igual que en los otros casos, veremos las variables representadas en las columnas y cada iteración será una fila de nuestra prueba de escritorio. En este caso, las variables de entrada eran el legajo y el promedio de cada estudiante,
Las variables utilizadas dentro del proceso con la estrategia propuesta era var como una bandera o señal, legmai, que era el legajo mayor al que refería la salida deseada o requerida, y mayor, que era una variable que era la que me iba a permitir comparar uno con otro. Inicializamos en cero en la primera iteración, o antes de la primera iteración, mejor dicho, y la primera iteración leemos un legajo, leemos su promedio, y sin importar cuál es el promedio ese, la primera vez evaluamos. La variable era 0, es nuestro primer estudiante, la ponemos en 1 inmediatamente y verán que a partir de ahí la variable nunca más va a cambiar, por lo tanto 0 es solo una vez y la primera vez. Esta variable implica que era mi primer estudiante sin estimar si es un buen promedio, mal promedio, mucho, poco, no importa, es mi primero. Y si es mi primero pasa a ser mi comparador para el resto. Entonces, este promedio como primero, bueno, malo, insisto en el concepto, siempre va a ser el primero. Si fuera el mayor de todos, lo conservará, o si fuera el menor de todos, lo conservará, pero siempre es un punto de partida el primero para comparar contra el resto. Guardo las variables estas que me permiten hacer la comparación y guardar el dato de salida y paso a la siguiente iteración. Leo otro alumno o leo su promedio, esta vez comparo y voy a comparar el promedio que acabo de leer con el que tenía guardado de antes, y si lo supera, en este caso el 10 supera el 4,5, me quedo con este 10 y paso a leer otro alumno más. Este estudiante tiene un promedio de 8,75 que no supera al 10 que tenía guardado de la iteración anterior, por lo tanto me sigo quedando con el 10. Vuelvo a leer otro estudiante, este estudiante tiene un 6 que tampoco supera el 10, me sigo quedando con ese, y así sucesivamente hasta que llegue un legajo 0. Ese legajo 0 me implica que acá se terminó la iteración, y por último me quedé con los datos del estudiante que obtuvo el mayor promedio. Es importante aclarar, porque puede surgir en este caso particular, que puede haber varios alumnos con promedio de 10, no, no es exclusivo, pero esta lógica, esta estrategia sirve y es eficiente por sobre todo cuando tenemos números o valores distintos. Cuando tenemos un número igual o que se puede repetir dentro de la serie, por ejemplo, esto que se daría acá, que varios de los alumnos del curso obtengan un 10, lo que deberíamos pasar a evaluar es con cuál de los alumnos me quedo, porque de acuerdo a esta lógica como está planteada, en la comparación yo me estaría quedando con el primero de los alumnos que obtuvo un 10. Y si después dice el 10 no es mayor que el 10, por más que haya otro 10, me voy a quedar con el primer 10 que encontré. Podría usar una alternativa de decir, puede comparar con mayor o igual. Bueno, en ese caso estaría, si es comparable con mayor o igual, me estaría quedando con el último alumno de la serie que obtuvo un 10. Pero bueno, son casos particulares que después tendría que seguir evaluando, o en este caso particular que se supone que nadie tiene más de 10, ¿no? Eh, pero en realidad esta es la lógica, esta es la estrategia, este es para un caso testigo que hemos venido siguiendo a lo largo de todo este ciclo, para que les sea familiar, para que lo puedan reconocer, pero como parte de nuestra guía de ejercicio vamos a tener varios para que ustedes puedan hacer distintos ejemplos o comparaciones y puedan verificar esto también. Con esto completamos nuestro módulo 5 y también cerramos nuestro ciclo de nivelación. Espero que les haya sido útil. Desde ya, muchas gracias por su atención. Éxitos.